Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Hoy continuamos con nuestros hermanos pastores Marcos Peña y Salvador Gómez hablando de la masculinidad bíblica. ¿Cómo están ustedes? Gracias al Señor, muy bien. Para uno no usar siempre los mismos tipos aquí, tú sabes. Uno siempre dice, muy bien, gracias. No, realmente estamos bien por la bondad de Dios. Gracias al Señor. En el programa pasado, o en los programas pasados, estuvimos viendo en la masculinidad bíblica el rol del hombre conforme a que debe ser un líder, como nos enseña la palabra de Dios, debe ser un protector y debe también un proveedor o sustentador para la familia. Y a mí me gustaría, Marco, que tú nos dieras algunas características más de esa masculinidad para que en este programa y los próximos apliquemos esas características a la vida de nosotros como hombres. ¿Qué otras características tú nos dirías que son esenciales en la masculinidad? Yo pienso que sería interesante ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él fue 100% hombre y por lo tanto es el ejemplo perfecto de masculinidad. Nosotros podemos ver ejemplos de masculinidad en grandes siervos de Dios, pero definitivamente, de una manera insuperable, el modelo es el Señor Jesucristo. De hecho, Él mismo dijo que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, dice el apóstol Pedro en su segunda epístola. Y por eso yo quiero tomar algunas menciones que se hacen de algunas características que había en la persona de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su segunda epístola, el capítulo 10, versículo 1, él usa una mención un poquito extraña. Él dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Eso ya nos dice, nos está dando allí dos cualidades que Cristo como hombre tenía. Marcos, si alguien que nos oye no podrá decir, pero esas son cualidades como de las mujeres, mansedumbre y ternura. En el mundo de hoy no destaca eso como una característica de la masculinidad. Precisamente lo que nosotros estamos tratando con un programa como este es traer el enfoque de Dios acerca de cuáles son los verdaderos valores y cuál es la verdadera masculinidad. No el enfoque del mundo. No, porque el mundo ha distorsionado totalmente las cosas. Hoy vivimos en una época donde tú te vas a un centro comercial y a todos nos ha pasado que miramos a alguien y uno empieza a preguntarse con la persona que está al lado, pero ¿ese será varón o será hembra? Y uno tiene que esperar a veces que se voltee para ver ciertas características físicas, si es varón o hembra, y a veces ni siquiera eso es suficiente. Eso se da en esta época. O sea, que vivimos en días de tergiversación de género. Exactamente. Por un lado hay veces personas que crían a sus hijos a los varones con temores que no son típicos de la masculinidad. O sea, digo en el aspecto no es que un hombre no pueda tener miedos que tenga que enfrentar, pero no le caracteriza la valentía varonil que debe tener. Y por otro lado, entonces no cultivamos aspectos de ternura que no necesariamente son de femenina, característica de una mujer, sino de lo que Dios espera que un verdadero hombre también tenga. Ese es el punto. Cuando nosotros seguimos la inclinación natural de nuestros propios corazones para determinar cuáles son las características que debe tener un varón, nuestros corazones son engañosos, nuestros corazones están permeados e influenciados por la cosmovisión, la forma de ver la vida de la generación que nos ha tocado vivir. Ahora yo quiero que tú me expliques o nos expliques cómo era esa ternura y esa mansedumbre de Cristo. Ok. Lo primero es tratar de definir el término de ternura. Porque a veces uno piensa en ternura y uno piensa en delicadeza de gestos, en ciertas facciones como medio femeninas, y no es a eso que uno se refiere. Cuando uno va a un diccionario y uno busca la palabra tierno, tierno es sinónimo de cariñoso. Ok. Entonces lo que estamos hablando es que un hombre no tiene por qué ser tosco y áspero como se piensa hoy día. No, una característica de un hombre es
que es amoroso, que manifiesta cariño, que hay un amor manifiesto. Entonces, Marcos, a la luz de lo que tú dices, esos cuadros que pintan al Señor como alguien muy delicado, el Señor era muy varonil, vamos a decir así. Bueno, yo pienso, y ya esto evidentemente es especulación, pero con cierto grado de razón, que el Señor era muy varonil. Un hombre que trabajó carpintería. Exactamente. Cuando tú le dabas la mano, posiblemente la mano no sería como la mía. Una mano encallecida. Suave. Sí. No. Sería una mano encallecida, una mano firme, fuerte. Exacto, con las marcas del trabajo. Manual, de una persona que desarrollaba un trabajo manual. Claro que sí. Claro que sí. Es interesante lo que dice Isaías. No hay parecer en él ni hermosura, ni atractivo. La hermosura tiene que ver con muchísimas otras cosas, pero definitivamente el Señor no era un GQ o un varón dandy. No. El Señor era un hombre de pueblo que pasaba desapercibido físicamente en el lugar donde estuviera. Ok. Pero es bueno que sigas hablando de esa ternura, cariñoso, amoroso. Eso es lo que tú dices que define la ternura en el diccionario. Exactamente. Y es interesante cómo el apóstol Pablo, siendo el hombre que era, un hombre que había pasado todo tipo de sufrimientos, un hombre valiente, un hombre que en un momento determinado Dios le manda a decir a través de profetas: no subas a Jerusalén que te va a pasar esto. Y él dijo: yo voy para allá a predicar el evangelio. O sea, era un hombre valiente. En varias ocasiones, él mostró su disposición a sufrir con tal de hacer la obra que le había sido encomendada. Sin embargo, es este mismo hombre que cuando escribe a los tesalonicenses les dice lo siguiente: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¡Wow! ¡Qué cuadro! Marco, ¿qué es una nodriza? Una nodriza es una niñera. Una niñera, ok. Una joven que se encarga de cuidar. Y entonces dice, en esa época tenía un poquito más de atribuciones. Y con una connotación más familiar. Una connotación más familiar, era parte de la familia, pero tenía mucha incidencia sobre los bebés. Y era alguien que no es como ahora. Era como una mamá de crianza. Exactamente, Eduardo. ¿Y qué hacía esa mamá de crianza? Entonces era tierna con sus hijos. Cariñosa. Con los hijos que cuidaba. Como si fueran suyos. Así es. ¿Y cómo cuida una mamá a sus hijos? Con toda la ternura del mundo. Con todo el cariño, con todo el cuidado. Wow, el apóstol Pablo no se avergüenza como hombre de decir: yo fui tierno con vosotros. No, pero lo grande de la ilustración es que dice como la nodriza que cuida a sus propios hijos. Así. No solamente una nodriza cuidando a los hijos ajenos, sino con la ternura. Si es tierna con los demás, cuánto más con los suyos propios, dice Pablo, que así mismo debe ser el hombre de Dios. Una nota al margen. ¿Quién eran esos hijos de Pablo? Hijos espirituales. Hijos espirituales. Hijos espirituales. El apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia en la cual él había ministrado. Entonces, cuando tú dices que él habla de ternura, es un amor, es un cariño hacia esos que son miembros del pueblo de Dios, que Dios le había encomendado como pastor para que él cuidara. Claro que sí. Las escrituras nos dicen que nosotros debemos amarnos unos a otros. Y el apóstol Juan dice que ese amor debe ser no solamente de palabras, sino de hecho. Y no solamente implica estar dispuestos a sacrificarnos por los otros, a servir, sino también implica un trato afable, un trato cariñoso. Ajá, pero lo que pasa es que si yo me pongo así de cariñoso y de suave y blandito, las mujeres entonces se me imponen, me ponen en el lugar. No, porque es que la ternura no es antagónica con el liderazgo. Con la firmeza. La ternura no es antagónica. Recuerden que habíamos visto como característica que el hombre es protector. Y habíamos citado el texto en Corintios que dice: portaos varonilmente, portaos como hombre. Y una de las cosas que se le demanda al hombre es valentía, es coraje. Y decíamos que un joven varón que crece sin coraje y sin valentía puede pasar por afeminado. Sí. No va a ser un hombre que le va a dar seguridad a una mujer. Entonces, no son contradictorios. Lo que pasa es que cada cosa tiene su ámbito. Su lugar. Cada expresión tiene su ámbito. Yo puedo ser tiernamente valiente o valientemente tierno. Sí, o tiernamente firme en una posición. Exactamente, o firmemente tierno. O sea, un padre que le da una instrucción a un hijo o una hija de que haga algo, puede mantener firme el mandato, la orden que le ha dado y se puede expresar con términos de amor, de cariño hacia sus hijos, sin tener que gritarle y sin tener que pelearle. Ese es el punto, Eduardo. Déjame darte un ejemplo. Nosotros, los latinos y sobre todo los dominicanos, pensamos que mientras más áspera sea una orden, más autoridad conlleva.
Entonces, desde pequeño acostumbramos hacia los niños. Fulanito, recoge y ven. El niño no hace caso. Fulanito, recoge y ven. El niño no hace caso. Así que en un momento determinado el padre o la madre se molestan y le dicen el nombre completo. Mira, Francisco de Jesús Martínez. Entonces el niño dice, hay problema. El niño dice, ahora sí. El niño es condicionado a responder dependiendo del tono de voz. Ese es el punto. Entonces el niño se condiciona, tú lo estás educando a responder a un tono de voz agrio, a un tono de voz áspero. ¿Qué hace un padre piadoso que a la vez es un hombre de Dios, masculino? Da la orden y cuando no se cumple, aplica los correctivos. Así mismo, con esa misma tranquilidad. Con el mismo cariño, amor, con el ternura, mismo cariño y pero amor. firmeza. Y firmeza. Entonces, ¿qué pasa? El niño se acostumbra a que cuando papá habla, hay que obedecerlo. Sí. Entonces, no tienen que ir juntos, unidos. Un trato áspero, un trato descortés, un trato agrio, para que la autoridad sea obedecida. Y eso lo marcamos nosotros en nuestros hogares. Es un liderato en amor. Exactamente. Es un liderato en amor. ¿Y hay algún otro aspecto de la ternura, Marcos, que debamos contemplar nosotros dentro de nuestra masculinidad? Yo pienso que tiene que ver también con palabras, con, como decía ahorita, con amor expreso. Hay padres, por ejemplo, que tienen una relación con sus hijos y con sus hijas que honestamente a veces a mí me da pena, porque es una relación que tú los ves distante, y si la hija o el hijo viene y se le abraza y le da un beso, tú notas que los padres se sienten incómodos, y si lo hacen públicamente el padre se siente incómodo como si fuera algo vergonzoso. Yo no sé, o sea, pero para mí cuando un hijo o una hija mía me manifiesta cariño públicamente, eso a mí me llena de gozo. Porque eso dice que no le importa y que realmente hay un amor genuino. Tú has dicho que nosotros debemos expresar esa ternura con palabras y amor expreso. ¿Qué tú quieres decir con amor expreso? Que no sea solamente un amor de boca, como ese amor que se da a veces entre algunas parejas, que se manifestó aquella noche de bodas y después parecen hermanos, no parecen esposos. O a veces uno ve novios que a mí me causa preocupación. ¿Por qué razón? Cuando yo veo novios que tú no percibes ese asfixia el uno por el otro, tú dices, espérate, aquí esto hay algo como que no está funcionando. Porque el amor no es solamente un asunto de palabras, es un asunto que tú no lo puedes contener, es un asunto que se manifiesta en el trato. Tú no te das cuenta de una persona, una pareja enamorada que hasta en la mirada, no es la misma mirada que yo estoy dando a ti ni a Salvador aquí. No, se miran, se ríen. No, y tenemos el caso bíblico de Abraham y Sara. Es así. Exactamente. ¿Cómo se manifiesta descubrieron esa que eran esposos porque vieron que había una intimidad, una relación. Ese trato de ternura de Abraham y Sara lo vamos a hablar. No puede ser. En el próximo segmento. Ya pasó el tiempo. Tú te deleitas en interrumpirnos. Es así. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Continuamos hablando de la masculinidad bíblica en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento anterior hablábamos de la ternura, que es una característica de la masculinidad, y tú hablabas de la ternura y la mansedumbre de Cristo. Y hablábamos cómo en el caso de Abraham y Sara se manifestó esa ternura. ¿Qué tú podrías decirnos acerca de esto, Marcos? Yo pienso que vivimos en una generación donde hemos perdido, los hombres, la ternura. El prototipo de un hombre normalmente es alguien seco. Y ya se acepta. No, los hombres son secos. Sí, pero no tiene por qué ser así. Nosotros debemos ser amorosos con nuestras esposas, con nuestros hijos, sean varones o sean hembras. Y vuelvo y digo, algunos aún pueden pensar que si uno es amoroso con su hijo varón, eso puede afectarlo y darle ciertas inclinaciones. Eso es totalmente errado. Porque al mismo tiempo, un padre que está criando a su hijo varón y sabe que una parte importante de la masculinidad es ser protector de los suyos, lo va a criar para que tenga coraje, para que tenga valentía. Por lo tanto, él va a estar pendiente de hacer cosas con su varón que conlleven riesgos, que haya ciertos peligros, para criar un carácter que esté acostumbrado a enfrentar dificultades.
eso no quita una cosa a la otra. Al mismo tiempo uno puede tener manifestaciones de amor. A mí particularmente, el Señor no me concedió varones, sino solamente 3 hijas. Pero a mí me encanta cuando yo veo un hijo que saluda a su padre con un beso, ambos adultos. A mí eso me encanta. Porque te dice que hay una relación ahí. Y en esta generación, cuando hacen eso, a mí es algo que me conmueve. Porque yo digo, eso hay una relación como la que debía haber. No haciendo de esta expresión específica una ley. Así. No, tú puedes amar muchísimo a tu papá y ser amoroso y no necesariamente saludarte así. Estoy hablando de una expresión particular que en ocasiones veo. Que a ti te agrada. A mí me encanta. Sí. Me encanta. Y en relación a la mansedumbre de Cristo, ¿qué tú nos puedes decir entonces? ¿Cuál es la diferencia, Marcos? Hay una ternura que es un cariño y la mansedumbre. Entonces, es que son ámbitos diferentes. Es interesante cómo Pablo dice la ternura y la mansedumbre de Cristo. Pero cuando hablamos de ternura, hablamos del cariño, de esas hablamos de expresiones. ternura, hablamos de cariño manifiesto. Okay. Cuando hablamos de mansedumbre, hablamos más bien de una actitud que está dispuesto a soportar desgracias, maltratos de parte de gente mala sin necesariamente reaccionar. Es interesante cómo el Señor Jesucristo se llamó a sí mismo manso. Y eso nos conduce a Mateo 11:29, donde Cristo dijo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea que Pablo dice que Cristo era manso y Cristo dice de sí mismo que era manso. Interesante que dice aprended de mí, porque algunas personas cuando se trata de rasgos de carácter dicen, es que yo no soy así. Uh-huh. Excelente acotación. Hay personas que son esclavos de su personalidad. Y yo normalmente digo, Cristo nos libró de nuestros pecados, pero Cristo nos libró de la esclavitud a nuestra propia personalidad. Hay personas que entienden que hay mandamientos en la Escritura que no son para ellos, porque ellos no son así. Yo recuerdo hace mucho, dando una clase para padres, que hablando acerca del punto anterior de la necesidad de mostrar cariño manifiesto, un hermano de la iglesia levantó la mano y dijo, pastor, pero es que para mí eso es muy difícil porque yo no soy criado así y yo no soy así. Y estaba en la clase con la esposa y yo sin preguntarle a la esposa, le digo, mira, sin preguntarlo, yo te aseguro que si tú haces el esfuerzo, fulana quisiera que tú fueras más cariñoso y que le expresaras más cuidado, más cariño, que tú fueras más tierno con ella, ¿verdad, fulana? Y la clase se echó a reír porque la forma en que ella respondió no fue una forma técnica así, no, fue de lo más profundo de su corazón, fue como, ay sí, pastor. De allá del fondo. Nosotros tenemos que tener esa ternura que tenía Jesucristo, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que tener esa mansedumbre y eso no depende de nuestra personalidad. A nosotros se nos permite y aún se nos dota de personalidades específicas. Uh-huh. Nosotros nacemos con nuestra propia personalidad. Es interesante, me encanta ver en una familia cuando hay mellizos, porque tienen la misma edad, a veces son igualitos físicamente, criados idénticos, o sea, reciben lo mismo y sin embargo, con mucha frecuencia son diferentes, pero evidentemente. Y tú dices, ¿qué pasó? Vienen con una personalidad. Ahora, en la Escritura a nosotros no se nos demanda una personalidad específica. A nosotros se nos demanda en la Escritura un carácter específico que se manifiesta a través de la personalidad de cada uno de nosotros. Cuando en las Escrituras se nos dice, por ejemplo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, no te preguntas si tú de personalidad eres extrovertido o introvertido. Y los hay de ambos. Para el extrovertido va a ser sumamente fácil obedecer ese mandato. Eduardito, yo siempre digo, para ti es sumamente fácil, porque tú eres extrovertido. Sin embargo, a aquellos que son introvertidos tienen que hacer un esfuerzo. Pero tú sabes qué, ellos no pueden decir yo soy así, ellos tienen que ser gentiles. Y quizás se nota menos, pero Dios les recompensará con una corona más grande por su esfuerzo, ¿no? Así mismo, porque Dios no demanda grados, sino obediencia. El punto es que no podemos escudarnos diciendo yo soy así y no puedo ser tierno, no puedo ser manso. Ahora, Marcos, alguien puede decir, pero si yo tengo esa mansedumbre, las personas van a abusar de mí, me van a tomar como si yo fuera un tonto. Eso siempre es un peligro, pero no tiene necesariamente que ser así. La pregunta
no es lo que va a suceder con las personas si yo soy manso. La pregunta es lo que va a suceder con mi relación con Dios. Que yo debo vestirme de esa característica que Dios, de esa gracia que Dios quiere que yo me vista, como es la mansedumbre. Exactamente. Cuando nosotros nos preguntamos qué va a suceder si yo me comporto de tal o cual manera, nosotros primero estamos haciendo la pregunta incorrecta y segundo, nosotros estamos siendo pragmáticos. Y el pragmatismo no es solamente ser prácticos, el pragmatismo es una corriente filosófica que evalúa los resultados, que evalúa si algo es bueno o no en virtud de los resultados. En otras palabras, funciona, es bueno. Y no es así, porque hay muchas cosas en las Escrituras que se nos manda a nosotros que en términos humanos no funcionan. Así es. Sí. Cuando Cristo dice, bienaventurados cuando por mi causa ustedes sufran toda clase de mal, dice, ¿cómo que sufran toda clase de mal por tu causa? ¿Cómo que felices? Sí, el Señor ve eso como bueno. Entonces, pero si es así, eso es muy duro. Yo no sé si es duro, pero eso es bueno. Es interesante que la descripción de mansedumbre en las Escrituras es poder bajo control. O sea, no es que no hay tal poder, es que hay dominio propio. Y el libro de Proverbios dice que hay más virtud, más honra en una persona que sabe dominar su propio espíritu que la persona que logra gobernar y conquistar una ciudad. Pero como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, dice el libro de Proverbios. En otras palabras, no tiene dominio, no tiene control, por lo tanto no es manso. No, y en nuestra sociedad la mansedumbre se ve como una debilidad, porque lo que se vende es la persona que es osada, intrépida, se lleva a todo el mundo por delante, le responde a cada quien lo que tiene que responderle, y como decimos nosotros, pone a cada quien en su sitio, hablándole mal o con sus gestos o por medio de la violencia, que es lo que vemos a nuestro alrededor. Y ese es uno de los beneficios del cristianismo. O sea, los griegos veían eso así. Los griegos tenían en menos a una persona humilde. Pero Cristo viene y dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Así es. O sea, es Cristo que eleva, ¿no?, estas virtudes y las pone en su justa dimensión. Sí. O sea, somos confundidos cuando entonces creemos que ser hombre es ser una persona que atropella a todos los demás. Pero qué bueno es ver a Cristo sabiendo hablar con una mujer en un momento dado que te estaba viviendo con tantos maridos, como en Juan capítulo 4, y sabe confrontarla en amor, o qué pasó con aquella mujer adúltera. O sea, Cristo sabe tratar con mansedumbre personas que aún eran culpables de graves pecados. 700 años antes, el profeta Isaías habló mucho de Cristo. Oigan qué interesante lo que él dijo en Isaías 42:2. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. En otras palabras, su liderazgo no era en base a... Y aquí yo soy... Nosotros aquí se hace la cosa como yo digo, porque yo soy el hombre de esta casa. Y un golpetazo en la mesa. Aquí o me respetan. No. El Señor Jesucristo no necesitaba hacer eso. El Señor Jesucristo era manso y sin embargo tenía una autoridad que le fue reconocida por todos. O sea que cuando un hombre llega a su casa y la esposa o los hijos inmediatamente se llenan de temor a ver qué está pasando allí, ahí hay un grave problema. Llegó el logro de la casa. Qué excelente ejemplo, Salvador. De verdad, yo diría a todos nuestros oyentes, si son padres, cabezas de hogar, y su familia, es decir, su esposa y sus hijos le tienen miedo, no se enorgullezca de eso. Algo pecaminoso hay. La autoridad no se ejerce con temor. Con terror. Con terror. Se ejerce dando ejemplo de humildad y de amor. Marcos, ¿y qué otro aspecto de la mansedumbre tú podrías destacar? ¿Cómo tú podrías aplicar esa mansedumbre? ¿Hay algo más que debamos ver de esta característica, de esta gracia? Bueno, hay algunas otras cosas que yo pudiera decirte. Aparte de la definición que te di ahorita, déjame darte una definición de un estudioso de las Escrituras estudiando el tema. Dice, denota una actitud humilde y bondadosa que se expresa particularmente en una sumisión paciente frente a las ofensas y que carece de malicia y del deseo de revancha. En otras palabras, es una actitud totalmente contraria a la de Lamec. ¿Recuerdan Lamec en Génesis? Cuando Caín es expulsado, dice, pero Señor, cualquiera que me hallare me matará. Y Dios le dice, no, yo puse una señal en ti para que nadie te mate. Y Lamec, unos años después, él se enorgullecía. Decía, Ada y Sila, mujeres de Lamec, oí mi voz, que si Caín será vengado, yo 70 veces 7 seré vengado. En otra palabra,
hay del que se meta conmigo. Y nosotros vemos casos de hombres incrédulos y tristemente a veces creyentes, que son hombres muy fuertes en su trato con los demás, son ásperos, son un carácter, tú dices un carácter fuerte, la gente no tiene temor de hablarle porque en cualquier momento te apabullan, te aplastan. Eso no es mansedumbre. Hay otros que no son así, hay otros que son tranquilitos, calladitos, pero en ocasiones cuando el vaso se rebosa explotan. Y entonces esos se sienten un poquito más justificados. No, yo soy tranquilito, pero si me buscan en algún momento determinado, entonces en algún momento determinado explotan. Tampoco es justificado. Porque no lo manejes calladito. Manéjalo con mansedumbre cada vez que se presente la situación. En lugar de ir acumulando como si fuera una olla de presión y en un momento determinado la tapita se dispara. Bota el vapor. Exactamente. Por otro lado, la persona mansa es una persona pacífica y pacificadora. Es de trato suave y tarda en airarse. Y lo último que quiero mencionar antes de partir al próximo pausa es que debemos recordar que aún la mansedumbre es parte del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. ¿Y qué es eso, Marcos? Pero contéstame esa pregunta en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Marcos, en el segmento anterior tú decías que la mansedumbre es un fruto del Espíritu y yo te preguntaba ¿qué es el fruto del Espíritu? Ok, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, una iglesia particular en un sitio geográfico, él habla de qué es lo que produce nuestra propia naturaleza pecaminosa y lo cataloga como los frutos de la carne, las obras de la carne, para luego entonces hablar del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es aquello que por nosotros mismos nosotros no podemos producir. Y es lo que produce el Espíritu de Dios cuando mora en la vida de un creyente. Se menciona amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, yo no propio. puedo ser manso en mi propia fuerza entonces. Tú puedes tener una personalidad inclinada a la mansedumbre, pero una mansedumbre bíblica que no solamente se comporte como debe, sino con las motivaciones correctas, solamente el Espíritu de Dios puede producirlo en una persona. Yo quiero que más adelante tú abundes un poco más en ese aspecto, que estas gracias de las cuales estamos hablando, estas características de la masculinidad, no es algo que yo puedo adquirir en mis propias fuerzas. Pero yo quiero que tú sigas hablando de las otras características de la masculinidad y como habíamos visto, también tenemos la humildad. Ok, recuerden el texto de Mateo 11:29 que cité para mencionar la mansedumbre. Que el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es interesantísimo que estos dos conceptos aparecen normalmente unidos. Sin embargo, son conceptos que el mundo desprecia. El mundo desprecia la mansedumbre. El mundo desprecia la ternura. Yo soy manso, pero no menso. Exacto. Y enfatizamos mal, no menso. Exacto. El mundo desprecia la humildad. Y cuando nosotros vamos a Efesios 4:2 o Colosenses 3:12, es interesante cómo se mencionan siempre juntos mansedumbre y humildad, porque son dos características que van muy, muy unidas. Cuando hablamos de humildad, nosotros pensamos en una persona que se coloca no en una posición de reclamar para sí derechos, sino una persona que se considera así en una escala por debajo de los demás. ¿Usted tiene un complejo de inferioridad? No necesariamente. No necesariamente. Complejo de inferioridad es pensar que yo soy el peor. Es muy diferente a yo tratarme a mí mismo como el menos importante. Son dos cosas diferentes. Sí. Una es actitud y otra es una sensación y un sentimiento. La persona que es humilde es aquella que no se considera la gran cosa, porque sabe que es un pecador que ha sido redimido por la gracia de Dios. Es que es una persona que no tiene ningún mérito que exhibir por sí mismo. Por lo tanto, cuando le hacen algo que es ofensivo, reacciona no creyéndose la gran pieza, sino reacciona conforme a lo que él entiende que él es delante de los ojos de Dios, que no es la gran pieza.
y por lo tanto, si lo ofenden, el universo no va a dejar de girar. Así mismo es. Porque Él no es el centro del universo, ese es el punto. Y al hablar del fruto del Espíritu es bueno para nuestros oyentes. O sea, el punto aquí no es que nosotros intentamos ser perfectos y ganarnos la salvación siendo el tipo de hombre que Dios quiere que nosotros seamos. Lo que estamos diciendo es que la fortaleza para mostrar la verdadera masculinidad la da Dios. Nosotros debemos, para funcionar dentro del esquema y del diseño de Dios, de lo que un hombre es, deberíamos venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Y ese Espíritu de Dios va a forjar en nosotros esa imagen del Señor Jesucristo para poder imitarle y ser como Él. Salvador, tú hablas como nosotros decimos en cristianés, en el sentido que hablas un lenguaje que utilizamos los cristianos. Y has dicho algo, yo debo venir a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Qué significa eso? Bueno, si yo he sido un hombre diferente a lo que Dios diseña en su palabra que debe ser, yo debo decirle al Señor, perdóname, porque yo he ofendido tu ser, viviendo para un diseño distinto para lo que tú me has creado. Yo he aplastado a mi esposa o a otras mujeres, yo he aplastado a mis hijos, yo no he sido con ellos manso, yo no he sido tierno con ellos, yo no les he mostrado el cariño del que hemos estado hablando. Yo no puedo pasar eso por alto, sino decir, Señor, perdóname. Y yo debo entonces creer que Cristo me perdona todos mis pecados, porque Él vino, vivió y murió en la cruz, precisamente para rescatarme de esa senda de pecado en la que todos nosotros vivimos. De manera que hay un mensaje de esperanza en las Escrituras, para que nosotros seamos el tipo de hombres que Dios quiere que seamos. Entonces, ¿debo arrepentirme de mi estilo de vida contrario a lo que Dios manda y debo confiar en Cristo para salvación, para ese cambio? Amén. Ese arrepentimiento es dar una media vuelta del camino que yo llevaba siguiendo mis propios pasos, mis propias expectativas y volverme hacia Dios. Eso es lo que yo quisiera que nuestros oyentes entendieran claramente. Y ese arrepentimiento y esa confesión que tú dices, ¿debo hacerla solamente a Dios y ya estoy bien, o debo también confesar lo que he hecho mal a aquellas personas a quienes yo he agraviado con mi conducta de un machismo, una conducta que es contraria a la masculinidad bíblica? Tenemos ejemplos bíblicos de lo que debe ser una respuesta de un arrepentimiento bíblico. Quien más importa en esto es Dios. Aún sean nuestros pecados contra otras personas, hemos pecado contra Dios. Es con Él que tenemos que tener tratos principalmente. Ahora, el arrepentimiento genuino va a tratar de resarcir el mal que hayamos hecho a otras personas. Tenemos el caso bíblico de Zaqueo. El problema suyo fue que hurtó, tomó dinero de otras personas que no le correspondían. Y dice que él devolvió, multiplicado por 5, cosas que él había hurtado a otras personas. Es una muestra, una señal de arrepentimiento. O cuando Juan el Bautista recibía a aquellos pecadores, él les decía, si tú has hecho tal cosa, haz la actuación contraria y muestra que tú estás verdaderamente arrepentido. En otras palabras, tú has sido un hombre abusivo, tú has sido un hombre no manso, tú has sido un hombre que has golpeado, has atacado a tu mujer. Ven a Cristo, confiesa tus pecados, pero no para que sigas haciendo lo que tú has sido siempre. No es simplemente tener una indulgencia de que ya tú vas para el cielo y sigues viviendo como tú deseas. El arrepentimiento se va a mostrar con cambios en nuestra vida, en el trato con los demás. Hay dolor por lo que he hecho mal. No he sido el líder que debo ser, no he sido el protector, no he sido el proveedor, no he tenido la ternura, la mansedumbre, la humildad que Cristo demanda de mí. Entonces, tengo dolor por mi pecado, voy a Cristo, confieso mi pecado, me arrepiento de ese pecado, me vuelvo a Él, pido perdón a las demás personas y tengo la esperanza de que mis pecados serán perdonados y que yo puedo entonces ahora andar en una vida nueva y ser otro hombre. La solución claro que sí. No es poner nuestros pecados debajo de la alfombra. Eso complica toda la situación. Pero la solución es venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Pero hay esperanza. Bien, yo vengo a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Yo lo entiendo, Salvador. Pero cuando yo vaya donde mi esposa y le pida perdón y mis hijos, entonces me van a coger el lado flaco. Al contrario, normalmente hay más respeto por el hombre que sabe pedir perdón. Así es. De hecho, una de las características de la humildad es que nos lleva a reconocer nuestros errores, debilidades y pecados y a pedir perdón cuando fallamos. La humildad puede ser definida por su contrario. Nosotros decimos alto
Bueno, lo opuesto es bajo. Gordo, lo opuesto es flaco. ¿A qué se opone la humildad? La humildad se opone al orgullo y a la soberbia. La persona orgullosa quiere guardar una reputación. Él es el líder, el centro del universo. Es una persona que no admite reproche. La persona humilde acepta, reconoce sus pecados. Y como decía Salvador, una de las cosas que más hace crecer nuestra autoridad como hombres líderes es tener la humildad suficiente para pedir perdón a nuestras esposas y a nuestros hijos, no importa la edad que tengan, cuando nosotros nos equivocamos o cuando nosotros pecamos contra ellos. Pero hay hombres que son incapaces de decir, mi amor, perdóname, metí la pata, o mi amor, perdóname, pequé. Eso es lo que hace la humildad. ¿Por qué esa renuencia de muchos hombres a reconocer sus pecados, a ejercitar esa masculinidad bíblica? El contrario de la humildad, por orgullo. O sea, nosotros lamentablemente no hemos tenido tampoco ejemplos en nuestros hogares y aún a nivel gubernamental. Podemos hasta recordar aquel caso del presidente Clinton, cuando fue descubierto en estas actuaciones impropias con Mónica Lewinsky, el uso de eufemismos o palabras para sustituir lo que significó realmente el pecado, caracterizó la confesión que hubo en aquellos días. Y eso no le hizo crecer ante la imagen, su imagen ante los demás, todo lo contrario. O sea, las personas estamos esperando que las personas sean sinceras y honestas. Y cuando ha habido casos públicos de personas que lo admiten, ha habido una mejor restauración, aún hasta de su propia imagen delante del público. Nosotros a veces buscamos defender nuestra postura, la forma como las personas nos ven, y escondemos las cosas pensando que eso de alguna manera se olvidará y quedará, pero vivimos delante de los ojos de Dios. Dice la Escritura que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y esa es la misericordia de la que estamos ofertando, que hay en Dios para todos nosotros pecadores. Amén. Y es lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Pero ¿y por qué eso, Pedro? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si nosotros queremos andar en el favor de Dios, nosotros tenemos que andar con humildad. Si hay algo que en la Escritura es claro, es que Dios no soporta al soberbio y al orgulloso. Qué bien. Qué contrario es eso al patrón del mundo. Marcos, el tiempo pasa rápidamente y tenemos que avanzar. ¿Qué otra característica tú nos puedes dar acerca de la masculinidad? ¿Qué más dice la Biblia? Bueno, como ya el tiempo se nos va, permíteme hacer una especie de resumen. Aparte de lo que hemos visto hoy, de ternura, mansedumbre y humildad, a mí siempre me gusta ir a 1 Timoteo 3 y Tito 1. ¿Por qué? Porque allí están los requisitos para ser pastor. Y a veces los hermanos olvidan que el requisito para ser pastor es ser un fiel hombre de Dios. En 1 Timoteo, los únicos requisitos que tienen que ver con capacidad, no con carácter, es que sea apto para enseñar. Así que si nosotros revisamos todos los requisitos que se dan allí, nosotros podemos deducir qué es lo que Dios espera que todo hombre tenga. Marcos, el programa ha llegado a su fin. Más rápido de lo que nosotros esperábamos. La verdad. Dime, que sí. En 30 segundos, sintetízame esas características que tú has visto de la masculinidad, que tú nos has hablado. El hombre debe ser un líder. El hombre debe ser protector de los suyos. El hombre debe proveer para su casa. Un verdadero hombre es una persona tierna. Un hombre es manso. Y finalmente un hombre es humilde. Salvador, ahora en el próximo programa vamos a ver cómo aplicar esos conceptos en el cortejo, cuando un hombre está cortejando a una mujer, cómo un padre aplica eso en la educación. El programa próximo va a ser muy interesante. ¿Qué tú opinas? Bueno, ¿será el modelo Don Juan o nuestro Señor Jesucristo? Hay que verlo en el cortejo, cómo será. Gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga grandemente.